quieres. 3, 2, 1. Perfecto, muy bien. Pues muy buenas tardes, muy buenos días, independientemente de la hora en la que nos estén viendo. Antes que nada queremos agradecer la invitación de Expoleche Gilsa 2020, Expoleche Gilsa Digital, este esfuerzo que hace Expoleche desde el estado de Aguascalientes para mantener vivo el espíritu de Expoleche Gilsa, en esta ocasión de manera virtual. Antes que nada yo me quiero presentar, soy el médico veterinario zootecnista Jesús Zabaleta Hernández, realicé estudios de posgrado en la UNAM, cuento con una certificación y recertificación ante el Conservet. Actualmente pertenezco a la Asociación Hidrocálida de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos. Aquí en Aguascalientes somos parte de una asociación de médicos veterinarios especialistas y aparte desde hace muchos años, desde antes de llegar aquí a Aguascalientes, también pertenezco a la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos. Entonces, justamente el esfuerzo de Expoleche Gilsa en convocar a todos los participantes, los que ya hemos trabajado con Gilsa en algún momento como ponentes o en la organización de los eventos, pues agradecemos este acercamiento y esta puntual invitación que nos han hecho para este evento virtual. El tema del día de hoy, es un tema para mí sumamente importante. ¿Por qué? Porque tuve la fortuna en su momento de investigar un poco sobre esta enfermedad y finalmente también pudimos hacer algo aquí en Aguascalientes. ¿Qué es lo que pudimos hacer? Lo vamos a presentar un poco más adelante. Hacer diagnóstico de esta enfermedad que es, la plática se titula Impacto de la leucosis enzótica bovina en la lechería moderna, ¿sí? La enfermedad, la leucosis enzótica bovina, es una enfermedad viral y específicamente es una enfermedad causada por un retrovirus. Cuando hablamos de retrovirus, en inmediato se nos viene el VIH, ¿sí? Mucho del estudio y de los avances recientes que se han tenido con respecto a esta enfermedad también se deben a las investigaciones que se han hecho con respecto al VIH-Sida. El impacto de esta enfermedad, pues obviamente cuando pensamos en el tema de enfermedad, sabemos que todas las enfermedades impactan, pero ¿qué es lo que pasa con la leucosis? La leucosis es una enfermedad subestimada, ¿sí? ¿Por qué? Porque propiamente no es algo que veamos muy común en los establos o que podamos estar midiendo constantemente en la enfermedad propiamente en el establo. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema que en lo particular a mí me gusta mucho y obviamente cómo se relaciona con otras enfermedades en los establos. Miren ustedes. ¿Por qué será importante hablar de la LEB, de la leucosis enzótica bovina? Desde hace muchos años y a recientes fechas también con el auge y la salida de las redes sociales, todo esto que ustedes ven aquí son redes sociales en donde invitan a la gente a que no tome leche, a que la leche es un veneno, a que se detenga el consumo de leche, en que la leche bovina es para los becerros y no para los humanos, y que la gente deje de tomar leche. Entonces, cuando estos grupos animalistas, veganos, tienen acceso a la información, porque hoy es más fácil acceder a fuentes de información, de repente pueden estar leyendo que las vacas, y de hecho hay un portal en internet donde refiere que las vacas pueden transmitir este retrovirus que causa linfoma y causar linfoma en humanos. Entonces, por eso es importante hablar de la leucosis enzótica bovina. Mucha gente ya empieza a tener ese conocimiento erróneo sobre que la leche es mala, de que la leche mata, de que la leche causa cáncer, y como causa de cáncer se le está atribuyendo a que el virus está en la leche, y entonces este virus, si lo consumen los humanos, puede causar cáncer. Eso es totalmente falso. Todas estas campañas antileche llevan también un propósito comercial, obviamente que la gente dirija su consumo hacia lo que son bebidas vegetales. No vamos a hablar tanto de ese tema, pero sí es importante que le digamos a la gente, a la población, y es trabajo de los médicos veterinarios, que no es cierto, ¿sí? Que la leche ha sido y ha demostrado ser un alimento muy completo, que las proteínas que componen los aminoácidos y las proteínas que componen a la leche, que están presentes en la leche, son de alto valor biológico. Entonces, muy importante desmitificar
el consumo de la leche. Como les digo, hay campañas antileche, hay campañas anticarne, donde se dice que darles de comer carne y lácteos a los niños es maltrato infantil, ¿sí? Sabemos que tanto la carne como la leche nos proveen de nutrientes esenciales en la dieta. Y también se ha demostrado que el hecho de no consumirlos conlleva, sobre todo en los niños, a la enfermedad. Entonces, eso es muy importante destacarlo y sobre todo informar a la población. Es importante que los médicos veterinarios informemos a la población sobre las realidades sobre el consumo de los productos de origen animal. Y los veterinarios nos encargamos justamente de proveer alimentos de origen animal inocuos. Entonces, de manera introductoria, pues ya les comenté, es una enfermedad viral causada por un retrovirus oncogénico. Este es un punto muy importante. Este es un punto muy importante porque cuando hablamos de virus y de retrovirus oncogénicos es que tienen capacidad de provocar algún tipo de cáncer. Del género Delta retrovirus, familia Retroviridae, y tiene como célula blanca a los linfocitos B. Esto también es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque efectivamente el virus de la leucosis provoca linfomas, ¿sí? Y estos linfomas se deben justamente a la agregación de células con características malignas que son los linfocitos B transformados por el retrovirus. Entonces, ojo, esto es importante a considerar porque como todas las enfermedades es un virus que se puede transmitir por sangre, eso es muy importante, se puede transmitir por la sangre y que además provoca fases tumorales. Más adelante veremos un poco de lo que provoca el virus de la leucosis. Tiene 3 presentaciones y esto es quizá lo más importante en esta enfermedad. Hay animales que son asintomáticos, recordemos ahorita por ejemplo en el tema de COVID, lo más importante son los asintomáticos, ¿no? La gente que no tiene ningún signo de la enfermedad y que anda por la vida sin cubrebocas difundiendo el virus. En la leucosis sucede también algo muy, muy similar. Hay animales que se infectan por el virus y no tienen ningún signo. Hay otro grupo de animales, un grupo menor de animales, que desarrolla lo que se conoce como linfocitosis persistente. ¿Qué es una linfocitosis persistente? Animales que tienen conteos elevados de linfocitos. Esa es la linfocitosis persistente. También es asintomático y solamente tomando una muestra de sangre y hacer el conteo de células blancas podemos comprobar que efectivamente este animal tiene una linfocitosis persistente. Y el porcentaje menor de animales son los que desarrollan lo que conocemos como linfoma. El linfoma es un agrandamiento de los linfonodos o de los ganglios linfáticos que puede ser bilateral, puede ser solamente agregación de linfocitos en ciertos tejidos, en ciertos órganos, y entonces se forma el linfoma. Esta presentación es la que menos vamos a ver en los establos, pero cuando la vemos quiere decir que estamos conviviendo con la enfermedad. En Estados Unidos, este es un dato muy importante, afortunadamente ya hay trabajos en México que están reportando la prevalencia, pero en Estados Unidos el Sistema Nacional de Monitoreo de Salud Animal ya reporta una prevalencia del 66% en el ganado lechero y del 14% en el ganado de engorda. Esto está publicado desde el 2003. Actualmente las prevalencias se han mantenido más o menos igual. Sí, con el manejo de otras enfermedades, de control de otras enfermedades, se ha podido abatir un poco, pero es muy importante que consideremos que en el ganado de carne, obviamente por el tema del tiempo de vida de los animales de engorda, pues obviamente la prevalencia es más baja, pero en ganado lechero siempre ha sido elevada. Ojo, prevalencia quiere decir animales infectados, que pueden ser este grupo de asintomáticos, este grupo de los que desarrollan linfocitosis persistente y también los que desarrollan linfoma. ¿Por qué? Porque los 3 grupos de animales desarrollarán anticuerpos contra la enfermedad. Esta diapositiva me ha acompañado varias veces y se las explico. Les digo que los animales que tienen linfoma son la punta del iceberg. Es lo que vemos clínicamente.
Ese es el linfoma y eso es lo clínico. Hacia abajo tenemos un grupo de animales que evidentemente van a estar desarrollando linfocitosis persistente y otro grupo de animales que va a ser totalmente subclínico, que no va a tener ningún signo de la enfermedad, pero es el grupo mayor de animales, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante, cómo es que el linfoma nos da un indicio de la enfermedad clínica, es la punta del iceberg y hacia abajo tenemos toda la enfermedad, todas las demás manifestaciones. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas del linfoma? Bueno, resulta ser que en esta enfermedad el cuadro puede ser multisistémico y los tejidos que se afectan pueden ser muy variados. Entonces, la presentación clínica del linfoma puede ser, por ejemplo, en este caso, tenemos un linfonodo retromamario inflamado, ¿sí? Ahí se ve que tiene una bola la vaca, ¿sí? Aquí podemos ver otro linfonodo, el precrural, también agrandado, ¿sí? Por ejemplo, otra manifestación del linfoma, el linfoma cutáneo. También podemos tener agregaciones, placas cutáneas que causan el linfoma. O finalmente también en la cara de los animales, en la piel de los animales también podemos tener este desarrollo de bolas en la piel de los animales. Entonces, si vemos esto es la punta del iceberg. Esto era de lo que estábamos hablando, de la punta del iceberg. Son manifestaciones del linfoma en diferentes órganos y tejidos. ¿Y cuál es el tema? Que no solamente es lo que se ve por fuera, porque esto lo podemos evidenciar. Ese animal tiene una bola. No. Aparte, acuérdense ustedes que tiene afinidad por otros tejidos. Y lo vamos a ver. Por ejemplo, ya habíamos comentado de las formas de la enfermedad. Virus de la leucosis enzótica bovina es un retrovirus que nos puede producir de un 65 a un 70% de animales portadores asintomáticos, un 25 a un 30% de animales con linfocitosis persistente, con conteos de células blancas, ahí están las células tumorales, están en exceso en la sangre, y finalmente el porcentaje menor nos va a desarrollar el linfosarcoma. El linfosarcoma, si ustedes lo pueden ver en esa imagen, es una vaca con un ojo saltón, ¿sí? Esto es lo que se conoce como exoftalmo. ¿Cómo es que se produce ese exoftalmo en las vacas? Resulta ser que en el espacio retrovulvar del ojo empieza a desarrollarse un tumor que va prolapsando el globo ocular y que lo deja totalmente expuesto, ¿sí? Entonces, pasa en los ranchos que de repente podemos tener estos animales que ya tienen un ojo saltón y que puede llegarse a lesionar a tal grado como se ve en la imagen. ¿Por qué pusimos esta imagen? Si se fijan ustedes, aquí se ve la precipitación, ¿sí? La línea de identidad. La prueba oficial que marca la OIE es justamente la inmunodifusión en agar gel. Cuando se ponen los sueros y se enfrentan contra el antígeno viral, se forma esta línea. Y así es como podemos detectar a los portadores asintomáticos, ¿sí? Con el desarrollo de respuesta inmune por anticuerpos y con este tipo de prueba. Como ya lo comentamos, la linfocitosis persistente, revisando los linfocitos de los animales y el linfosarcoma. Ahora bien, muy clásico en el caso de la leucosis, ahí está la imagen que veían ustedes, son los exoftalmos, y los exoftalmos no necesariamente todos son de origen viral y específicamente por el virus de leucosis. Si ustedes pueden ver, son diferentes grados de afectación, animales que tienen ya deforme el globo ocular, en donde en algunos casos puede ser moraxela, pero es relativamente frecuente que cuando mandamos a analizar la sangre de estos animales tengan anticuerpos contra el virus de la leucosis, y también que otra prueba también de campo, tomar una muestra de sangre y evidenciar que también tienen una linfocitosis persistente. Entonces, exoftalmos podemos tener variados, ¿sí? Pero no necesariamente todos los exoftalmos son de origen viral por linfoma.
Otras fases tumorales, por eso les digo que el cuadro sistémico, y por eso es importante que le demos seguimiento a los animales que se van a rastro, los animales de desecho de los ranchos, que los podamos seguir al rastro y que podamos revisar las lesiones que presentan. Las fases tumorales en el abomazo también son otro cuadro clínico. Y imagínense, si estamos hablando de fases tumorales en el estómago glandular, en el estómago real de las vacas, pues evidentemente vamos a tener cuadros digestivos, ¿sí? Entonces la enfermedad clínicamente es difícil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque podemos tener justamente úlceras abomazales, ahí están las úlceras, producto de los linfomas, desarrollo de fases tumorales a nivel del abomazo. Entonces, muy importante, es una enfermedad clínicamente difícil de diagnosticar, por eso necesitamos apoyarnos en el laboratorio. Podemos tener estos cuadros clínicos, tener animales que defequen sangre digerida, ¿sí? Heces negras, y podemos pensar en 1000 causas por abomacitis, pero es una causa viral, ¿sí? Es un linfoma. ¿Dónde más se forman las fases tumorales? Justamente el corazón, el atrio y el ventrículo derecho son los que más se afectan, ¿sí? ¿Por qué? Tenemos acumulación de estas células tumorales en el corazón, formando todo lo que es el infiltrado linfocitario. ¿Qué es lo que pasa con las fases tumorales de corazón? Que cuando nosotros auscultamos a un animal, podemos encontrar ruidos cardíacos anormales, ¿sí? El animal puede tener una arritmia, y entonces esto se vuelve difícil de diagnosticar, porque a lo mejor pensamos que el animal está clavado, que está alambrado, que tiene una reticulitis traumática, una reticulopericarditis traumática, y no, en realidad es que tenemos fases tumorales desarrolladas en el corazón, ¿correcto? Sigue el linfosarcoma y podemos ver, por ejemplo, útero, ya comentamos del abomazo, ya comentamos del corazón, y podemos también tener infiltrados linfocitarios en el riñón, ¿sí? Entonces, esto va a ser muy, muy difícil de diagnosticar clínicamente, pero sí lo que podemos hacer es, si tenemos estos hallazgos, es que eso quiere decir que estamos conviviendo con la enfermedad en el acto. Acuérdense, todo esto es la punta del iceberg. Hacia abajo tenemos más. Entonces, tenemos que saber que esta enfermedad, que además es crónica, debilitante en los animales que van desarrollando estas fases tumorales y que los pueden llevar incluso al desecho. Una hembra con fases tumorales en útero como esta, pues definitivamente es un animal que no va a preñar, que no va a gestar y que finalmente se va a tener que ir de la explotación. ¿Qué otras lesiones podemos encontrar? Incoordinación del tren posterior, ¿sí? Animales que les cuesta trabajo o ya no se pueden incorporar. ¿Por qué? Porque las fases tumorales se forman justamente a nivel de los nervios pélvicos y ya los animales no pueden incorporarse, no pueden caminar, entonces se vuelven animales improductivos que tienen que ser desechados. ¿Qué hacer con estos animales? Darle seguimiento a rastro para evidenciar que efectivamente ahí hay una fase tumoral que está presionando los nervios y que por eso este animal ya no puede caminar, ya no puede incorporarse. Estos animales que ya el tren posterior lo arrastran, que ya traen incoordinación del tren posterior, pueden tener una fase tumoral. Este es el auténtico linfoma visceral. Ahora bien, hablando del virus, bueno, ya dijimos, es un virus RNA, género Delta retrovirus, familia Retroviridae, y este esquema explica mejor aquella imagen. Aclaramos. Uno de los antígenos de superficie que el virus utiliza para entrar e infectar a las células es justamente la GP51. Obviamente, cuando el virus es gemado, se lleva una bicapa lipídica tomada de la célula de donde es gemada, ¿sí? También tiene esta proteína de matriz que es de 15 kilodaltones, una proteína de cápside que también ha sido utilizada para el diagnóstico, que es la P24, una proteína de 24 kilodaltones, contiene su transcriptasa reversa, muy importante, acuérdense que los retrovirus requieren de la transcriptasa reversa, también contiene su integrasa,
recuerden también ustedes que la integrasa es elemental para que el genoma del virus sea integrado en los linfocitos. Su RNA, 2 cadenas de RNA, es lo que contiene el paquetazo, y la GP30, que es una proteína transmembranal. Con todo esto, con todos estos elementos, el virus es capaz de infectar a otra célula de la misma vaca, o si tenemos contaminación de sangre por instrumental, por agujas, por jeringas, podemos llegar a transmitir nosotros el virus presente en sangre a otro animal. Con esto le alcanza, esta es la maquinaria que el virus necesita para infectar más células, ¿correcto? Aquí está ya mapeado completamente lo que es el genoma del virus. El virus tiene un tamaño de 8.419 pares de bases. Ese genoma, ese RNA, le alcanza para producir todas sus fracciones, sus proteínas, sus enzimas, todo lo que requiere para su envoltura. En ese genoma, en ese RNA mensajero, tiene todos los genes para producir todas sus proteínas. Todo lo que acabamos de ver, ahí viene codificado para que al momento de que el virus ingrese a la célula, pueda transformar la maquinaria de la célula para producir más virus. Acuérdense ustedes que así trabajan los virus. El virus por sí solo no tiene capacidad de producir otro virus, necesita la maquinaria celular para que se puedan producir todas sus proteínas y todas sus enzimas. Entonces, con este genoma y con este tamaño, le alcanza al virus para ser infectivo. Hablando de la epidemiología de la enfermedad, el virus de la leucosis enzótica bovina se encuentra distribuido por todo el mundo, ¿sí? En todo el mundo ha sido diagnosticado. Obviamente la ganadería lechera ha sido la más afectada. ¿Por qué? Por justamente y sobre todo lo estabulado, por el hacinamiento de los animales, por el contacto, por el tiempo de vida que tienen los animales en producción, pero ha sido diagnosticada en todo el mundo. El virus se encuentra distribuido en todo el mundo y también afectando a todos los bovinos, ¿correcto? De manera experimental se han logrado infectar borregos, pero solamente de manera experimental, ¿correcto? ¿Cuáles son las especies susceptibles? Ya lo comentamos. Bovinos silvestres, como el Bubalus bubalis, el búfalo de agua, se puede infectar, pueden estar infectados. Obviamente también el bisonte americano, también está reportado casos en bisontes. Obviamente Bos taurus, Bos indicus, ganadería en trópico, ganado cebuino, ganado europeo como el Holstein, todos esos son especies susceptibles. Pero además, curiosamente, se han encontrado hallazgos, por ejemplo, los capibaras en Amazonas, en Brasil, Colombia, todos los países que se involucran en lo que es la Amazonia, también se han encontrado ya infectados y con fases tumorales por el virus de la leucosis enzótica bovina. Estos que parecen cuyes, pero que creo que pesan como 70 kilos, bueno, también se pueden infectar por el virus de la leucosis. Y como les comentaba, en el caso de los borregos, se ha logrado infectar a los borregos de manera experimental. Ahora bien, ¿cómo se transmite la leucosis enzótica bovina? Bueno, tenemos varias vías, varios caminos. Uno de los caminos es, por ejemplo, la transmisión horizontal, contacto directo, que si ustedes se fijan está marcado con la 1. De vaca a vaca, por medio de aerosoles, se puede transmitir la infección. Sí es posible que si se están eliminando células infectadas, se pueda transmitir de vaca a vaca. Otro, la transmisión iatrogénica o iatrógena, que ahí participamos los médicos veterinarios. Agujas, ¿sí? Material quirúrgico que no está esterilizado, el examen tocológico rectal, muy importante, el usar un guante para palpar 10, 15, 20 vacas, ¿sí? Las agujas, que no cambiemos aguja entre vaca y vaca si vamos a hacer sangrías, si vamos a aplicar medicamentos. Yo siempre insisto mucho en el tema de las agujas. ¿Por qué? Porque estamos contaminando medicamentos, estamos transmitiendo enfermedades. Entonces, realmente ahora en estos tiempos el uso de las agujas
desechables, pues es bastante viable, ¿no? Cuestan ya, realmente no llegan ni a peso las agujas, ¿sí? Se vuelve un tema de centavos. Entonces, siempre hacer la indicación en los ranchos de utilizar una aguja por vaca, por ejemplo, en vacunaciones, en tomas de muestra, en sangrías, en aplicación de medicamentos. Otro punto importante, muy importante, son los insectos hematófagos, que son los vectores. Moscas mordedoras, los tábanos, pueden estar transmitiendo la infección. Está demostrado, se ha aislado el virus de la probóscide de las moscas, ¿sí? Cuando la mosca muerde y va y muerde a otra vaca, de una infectada a una sana, puede transmitir la infección. Entonces, muy importante, los insectos hematófagos. La transmisión vertical, acuérdense, horizontal, ¿sí? De animal a animal, pero la vertical también es importante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el virus, fíjense ustedes, ahí está marcado el número 4, la madre infectada le puede pasar vía transplacentaria el virus a el feto. El feto puede nacer infectado. Pero además, viéndolo así totalmente vertical, en el calostro que producen las vacas, en esta primera secreción que producen en las ubres y que requiere el ternero mamar o tener acceso al calostro, en eso también se puede transmitir, ¿sí? ¿Por qué? Porque también el calostro lleva, aparte de todos los nutrientes y los anticuerpos, lleva células, y estas células pueden ir infectadas por el virus de la leucosis. Entonces, el punto número 5, si se fijan, es calostro y leche. Calostro y leche también puede infectar a las becerras. Acuérdense que actualmente el tema de las becerras, los hatos cerrados, son muy importantes. ¿Por qué? Porque los ranchos ya son autosuficientes en producir becerras. Entonces, si estamos produciendo becerras de reemplazo y tenemos esta enfermedad, podemos estar contaminando a nuestras becerras. Si el calostro no se pasteuriza, si la leche no se pasteuriza, bueno, podemos tener eliminación del virus vía leche y calostro y estar infectando a nuestras becerras de reemplazo y perpetuando la infección en el hato, ¿sale? Entonces, ahí están todas las formas de transmisión: bovino infectado a bovino susceptible. Obviamente, el tipo de explotación también, más probabilidad en ganado lechero. Muy bien, entonces, así quedamos con el tema de la transmisión de la leucosis enzótica bovina. Entendiendo un poco lo que sucede con el virus cuando ya está en contacto con las células, bueno, viene su ciclo de replicación. Acuérdense ustedes que los virus ingresan, obviamente tienen un reconocimiento a nivel de membrana celular, ingresan e inmediatamente se da el proceso de desnudación, se desnuda el virus, pero al momento de que se desnuda, lo que libera en el citoplasma de la célula es su RNA, obviamente su transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa lo que produce es el DNA complementario, y este DNA se integra, obviamente por acción de la enzima integrasa, se integra al ADN de la célula. Por eso los retrovirus hacen ese mecanismo de infección al núcleo celular para que el genoma del virus quede ya integrado en la célula infectada. Entonces, ya tenemos producción de RNA a partir del DNA viral integrado, lo que conocemos como provirus. El provirus, ya cuando la célula está infectada, esta parte del genoma que se inserta en el núcleo celular ya lo conocemos como provirus. Obviamente, cuando se está generando el RNA viral, este RNA viral se empaqueta en el citoplasma de la célula, y entonces con todas sus proteínas, con sus proteínas de matriz, con sus proteínas de cápside, se integra en el citoplasma y es nuevamente gemado y sale otra vez a la circulación. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la célula que se infecta se vuelve una célula productora de virus, y la célula que queda ya infectada, en esta podemos diagnosticar tanto el DNA, el ADN viral, como también podemos detectar el RNA del virus, ¿correcto? Entonces, todas sus proteínas lo integran, se conjuntan
y salen al torrente sanguíneo. Entonces es como básicamente se sigue reproduciendo, como utiliza la maquinaria de la célula el virus. Acuérdense que todos los virus así trabajan, necesitan la maquinaria celular para estar produciendo más virus, ¿correcto? Ahora vamos a hablar un poco de la parte del diagnóstico. Como yo les comenté, estos son frotis que realizamos durante los trabajos de posgrado, en los cuales diagnosticamos animales con linfocitosis persistente. Esto es lo que podemos ver a la revisión de los frotis sanguíneos, ¿sí? Obviamente se hace la cuenta, salen los conteos linfocitarios elevados, y a la observación estas son las células tumorales del virus de la leucosis. Entonces, desde hace muchos años, el conteo de Bendixen para la clasificación de la linfocitosis persistente en el ganado bovino, debemos recordar siempre que los animales jóvenes van a tener mayores conteos celulares y los animales viejos tendrán menores conteos celulares. Entonces, el conteo de linfocitos por microlitro de sangre en animales jóvenes, obviamente lo normal es menor a 10,000. Tendríamos animales sospechosos entre 10,000 y 12,000, y obviamente considerando los positivos a 3 muestreos con linfocitosis persistentes, pues obviamente mayores a 12,000 en jóvenes. En el caso de animales de 1 a 2 años, mayores a 11,000, de 2 a 3, conteos mayores de 9,500, de 3 a 4 años, mayores de 8,500, y animales mayores de 4 años, conteos por arriba de los 7,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos animales obviamente ya tienen conteos, lo normal es que salgan con conteos menores a 5,000 linfocitos por microlitro de sangre. El aumento en el número de los linfocitos, la aparición de células patológicas del tipo mononucleares, las llamadas células de la leucosis, son grandes, de 18 a 20 micrómetros, de forma irregular, de citoplasma grande, tamaño y forma de núcleo variable, y los nucleolos bien diferenciados, que es lo que acabamos de ver en la imagen anterior. Así se ven las células de la leucosis. Entonces, muy importante, por muchos años, fue la única herramienta que teníamos disponible para el diagnóstico. Entonces, finalmente ya tenemos otras herramientas para el diagnóstico, pero por mucho tiempo, y de hecho hubo países que así bajaron la prevalencia de leucosis con la utilización del conteo linfocitario. Hablando del hemograma, bueno, ¿tiene ventajas? Pues sí, porque lo podemos hacer a partir de una sola muestra sanguínea. Es una prueba rápida y económica. Se pueden hacer otras determinaciones con la misma. Se requiere un equipo básico de laboratorio. Sin embargo, una de sus desventajas es que no es nada específica, ¿sí? No podemos decir si esa linfocitosis es totalmente debida al virus de la leucosis. La validación y la revisión del leucograma también es importante. Solo linfocitosis, no leucocitosis. Este tema es importante porque no es lo mismo tener leucocitos elevados a linfocitos elevados, y solamente en algunos casos clínicos podemos correlacionar esta información. La detección serológica de anticuerpos, como ya les comentaba, la línea de identidad, el reconocimiento del antígeno y los anticuerpos por medio de la inmunodifusión en agar-gel. Esta es la prueba oficial, la OIE es la que tiene registrada. Sin embargo, también existe la prueba de ELISA para la detección serológica de anticuerpos. Aquí, como les comentaba, la GP51, la glicoproteína de 51 kilodaltones, es el antígeno que se fija al pozo de ELISA, y si los sueros de los animales, los sueros con los que se trabaja la placa son positivos, va a haber cambio de color. En los pozos donde no hay cambio de color son animales negativos, ¿sí? Ese es el fundamento y el principio de la prueba de ELISA. Obviamente la inmunodifusión en agar es la prueba oficial que tiene la OIE. Sin embargo, también el tema de la ELISA es una prueba de bastante valor diagnóstico. ¿Por qué? Porque justamente con la detección de la GP51, pues evidentemente vamos a diagnosticar a los animales que realmente son positivos. Entonces, la inmunodifusión sigue siendo la prueba oficial, pero la ELISA es una mejor prueba, tiene una mayor sensibilidad y una mayor especificidad.
¿Cuál es el tema con la inmunodifusión en agar gel? Ventajas, se puede hacer solo con una muestra de suero, es rápida y económica, parcialmente, sí. Se pueden hacer pools, por muchos años también se han trabajado pools en donde se van buscando grupos de animales para hacer pools para correr por cada pozo. También se requiere un equipo básico de laboratorio de inmunología, eso también es importante. Y los resultados los podemos tener de 24 a 48 horas. Desventajas, es poco difundida en el país, no toda la gente sabe que se puede hacer esa prueba, no todos los laboratorios la pueden hacer, se requiere personal capacitado, o sea, la prueba tiene muchos detalles finos que sí son importantes considerarlos. ¿Por qué? Porque los acabocados que se utilizan, la distancia entre los pozos que se trabajan, ¿se ha cuestionado su eficacia? Sí, porque por justamente el tema del personal. O sea, de repente no cualquier laboratorio puede estar haciendo esta prueba. En el caso de contaminación puede dar falsos positivos, también eso es cierto. Y quizá el tema más importante es el alto título de anticuerpos para formar las bandas de precipitación. La bandita que ustedes vieron entre pozo y pozo, pues obviamente requiere que sí el animal esté bien infectado, que esté bien positivo y que tenga muchos anticuerpos para que se forme. En el caso de animales que apenas empiezan a generar anticuerpos, a veces la prueba no los detecta. Ahora bien, el caso de la ELISA. En el caso de la ELISA, pues obviamente ya les comentamos, los pozos que cambian de color son positivos, los que no cambian de color son negativos. ¿Y por qué? Aquí tenemos la prueba que se utiliza es una ELISA indirecta. ¿Por qué? Porque tenemos el antígeno, la GP51 pegada en el pozo. Si la muestra de suero tiene anticuerpos, el suero problema va a detectar el antígeno y después le vamos a poner un conjugado que va a reconocer al anticuerpo de la muestra, ¿sí? Este conjugado viene acoplado justamente para que cuando se le agregue el sustrato, que es el siguiente paso de la prueba de ELISA, cambie de color. Si la muestra no tiene anticuerpos del suero, obviamente no se va a pegar el anticuerpo, no se va a pegar el conjugado y no va a haber cambio de color. Ese es el principio de la ELISA. Entonces, justamente esta es una placa trabajada para leucosis en donde podemos ver animales positivos, animales negativos, ¿correcto? Ese es el principio de la ELISA indirecto. Entonces, para que tengamos ese cambio de color, necesita haber anticuerpos presentes en el suero. En el caso de la ELISA, sus ventajas, también se puede trabajar una sola muestra de suero, pero el tema es que nos tenemos que gastar también los pozos del control positivo y del control negativo. Tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Es rápida, pero no tan económica. Los resultados también los podemos tener en 24 horas. Se puede realizar con leche. Hay una versión de la ELISA para diagnosticar en suero de leche. Desventajas, pues en algunos casos sí, usar toda la placa. No todos los kits son iguales. Hay unos que traen doble placa o nada más traen pozos en una sola tira. Entonces sí, a veces el tema es de juntar un buen número de muestras para poder usar toda la placa. Se requiere personal capacitado. La prueba de ELISA requiere mucho y tiene mucho el punto del pipeteo para los sueros. Obviamente el costo para el productor puede llegar a dar falsos positivos, también es cierto. Solo una o dos proteínas antigénicas. Se han querido hacer pruebas de ELISA utilizando la P24, la GP51, sin embargo el antígeno mayormente utilizado es la GP51. Y obviamente el equipo de laboratorio de inmunología pues es un espectrofotómetro o el nombre correcto sería un elisómetro, ¿sí? Para ver justamente la placa. La placa, si bien se puede leer de manera visual, en realidad lo que se requiere para tener el parámetro correcto en la longitud de onda y el canal en el que se lee es justamente con el elisómetro para que tengamos los valores de densidad óptica que nos arroja el equipo. Ahora bien, ¿cuál es el tema con el diagnóstico molecular? ¿Ya se puede hacer diagnóstico molecular de esta enfermedad? Pues es un conjunto de técnicas diagnósticas actualmente enfocadas a los ácidos nucleicos. Lo que necesitamos para trabajar es el ADN. Acuérdense que en esta enfermedad sí, el ADN proviral
el provirus sí lo podemos diagnosticar directamente de las células, o el ARN. En el caso del ARN necesitamos transcribirlo y convertirlo en ADN para que lo podamos trabajar. Obviamente el ARN transcrito, replicado, amplificado de manera artificial por métodos enzimáticos y variaciones de la temperatura. Acuérdense que el PCR requiere de eso, justamente estar cambiando las temperaturas. ¿Para qué? Para que se abra la doble hebra, para que se alineen los oligonucleótidos y posteriormente hacer la amplificación del genoma. La RT, la retrotranscripción, fue una técnica que se encontró justamente a finales de los 70s e inicios de los 80, justamente porque fue el boom del VIH, ¿sí? Finales de los 70s, principios de los 80, se tuvo ya la herramienta de la transcriptasa reversa y se sabía que era una enzima propiamente de los retrovirus. El PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, se empezó a trabajar y se empezó a diseñar en los 80s e inicios de los 90s, y entonces ya se tenía el concepto para realizar la amplificación de los ácidos nucleicos. En los retrovirus, como les comentaba, la transcriptasa reversa es muy importante, ya que es dos enzimas en una. Transforma el ARN en ADN, contiene una parte que es nucleasa que separa el RNA del DNA y forma el DNA de doble cadena. Esto es importante y esto lo utilizan los retrovirus para poder infectar a la célula. Pero en el laboratorio también utilizamos transcriptasas reversas para que, de todos los virus RNA, necesitamos producir un DNA complementario para poder hacer el diagnóstico. El DNA es el que realmente nos sirve para poder hacer la prueba de PCR. Por lo cual, justamente, acuérdense ustedes que el ADN, ¿sí?, es doble cadena, necesitamos abrirlo y producir una nueva cadena de ADN. Este es el principio del ADN, del PCR. Abrir la doble cadena del ADN, poner la temperatura para que se alineen los primers o los oligonucleótidos y posteriormente con la Taq polimerasa hacer una nueva síntesis de DNA. Esto se hace por 30, 40 o hasta 50 ciclos, en donde producimos un fragmento de DNA del virus. Ese es el diagnóstico que actualmente también se está haciendo para el COVID, por ejemplo, ¿sí? De la muestra que se toma, se obtiene el RNA viral, posteriormente se transforma a cDNA y posteriormente, con primers específicos a la secuencia del genoma, se van haciendo copias de una región del genoma viral. En el PCR, después de 30 ciclos, existen 1 billón de copias de la región deseada. Entonces, ese es el principio del PCR. Como les decía, el número de ciclos puede ser de 20, de 30 o de 40 ciclos, y el fragmento de DNA que nosotros producimos es conocido como el amplicón. Entonces, el amplicón, el fragmento de DNA que estamos buscando en los virus, puede llegar a ser hasta de 1 billón de copias. Y esto puede ser detectado también en tiempo real por el PCR en tiempo real, que es otra de las técnicas que también se ha utilizado para el virus de la leucosis. ¿Cómo se hace esta extracción de las células blancas, que son las células blancas infectadas por el virus de la leucosis? Pues obviamente a partir de sangre. La sangre se separa con ficol, se utilizan las células mononucleares y se hace una extracción de los ácidos nucleicos y una cuantificación. Ya cuando obtenemos las células blancas, podemos obtener el DNA o el RNA y a partir de esto hacer la extracción de los ácidos nucleicos. Es relativamente sencillo, ya la técnica molecular ya nos ha llevado a ese nivel. Por ejemplo, en el caso del virus de la leucosis, tenemos que se hacen revisiones en lo que es el Gene Bank, ¿sí?, donde están todos los genomas de todos los virus, bacterias, hongos, y entonces se trabaja con una región del gen polimerasa. ¿Se acuerdan ustedes? Ya habíamos hablado del genoma del virus, ya dijimos que tiene un tamaño de 8.419 pares de bases y se amplifica una región. Si se fijan, aquí está marcada, ahí está 2761 a 2941, 202 pares de bases es la selección. Esos son las regiones del genoma que se amplifican.
Y finalmente podemos hacer el PCR, ahí están todos los elementos que se requieren, el DNA molde, que es el DNA del virus, tenemos la Taq polimerasa, los iniciadores, esto se mete a un aparato que está cambiando la temperatura constantemente, que es un termociclador, y posteriormente podemos hacer un gel de agarosa para correr el PCR y posteriormente hacer la visualización de las bandas en un transiluminador. Ese es el proceso del PCR en punto final, pero también existe el PCR en tiempo real, que ahí lo que estamos detectando es la emisión de la sonda que estamos agregando. Este es los pasos para hacer un PCR. Tenemos el DNA de doble cadena, tenemos que separarlo por temperatura, se alinean los oligonucleótidos, la polimerasa va agregando más bases púricas y pirimídicas y se va produciendo un nuevo fragmento de DNA. Ese es el camino para hacer un PCR. En el caso para el virus de la leucosis, como comentamos, un fragmento de 202 pares de bases, ahí se ve el marcador de peso molecular y vemos las líneas de identidad, ahí están los fragmentos del amplicón, ahí está justamente a los 200 pares de bases. Otro resultado de RT-PCR, aquí está, marcador de peso molecular y ahí se ven los fragmentos de las muestras positivas, ¿sí? El fragmento pesa 202 pares de bases, está justamente entre los 150 y los 300 pares de bases. Esto es producto de RT-PCR. Ahora bien, viene lo más interesante para la ganadería. ¿Qué es lo interesante para la ganadería? Bueno, este estudio que hizo el doctor Ott, justamente en 976 hatos lecheros con datos completos para el análisis de una merma productiva de 218 kilogramos de leche por cada vaca positiva a leucosis, acumulando una pérdida para los productores de 285 millones de dólares. En estos 976 hatos en donde se hizo la revisión, compararon la producción de animales positivos, 0 positivos, contra 0 negativos. Y encontraron que las vacas pierden, el tener animales positivos, pierden 208 kilogramos de leche por vaca, ¿sí? Esa es la merma calculada por tener estos animales positivos y esa es la merma cuantificada en 285 millones de dólares al estar conviviendo con animales positivos. La leucosis y la inmunidad, ya dijimos, produce merma productiva el simple hecho de tener animales positivos y negativos, pero además se ha demostrado que la leucosis tiene un efecto en la función de los neutrófilos y disminuye la respuesta inmune. Era lógico pensarlo, hace muchos años nosotros ya lo inferíamos, pero por ejemplo, animales que son vacunados contra con la bacterina J5, se vio que los animales positivos, los animales infectados, no respondían a las vacunaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos estos animales en el hato, pues tenemos una baja respuesta inmune, ¿sí? Y su respuesta inmune también está disminuida. Ya lo inferíamos. Uno de los trabajos muy relevantes es justamente este trabajo de Ron Erskine y la doctora Lorraine Sordillo de Michigan State, en donde en la primera parte de su estudio hacen una revisión de lo que el virus de la leucosis, prevalencia, pérdidas económicas y obviamente el impacto en la inmunidad y la resistencia de la enfermedad. Este trabajo es muy interesante, ¿por qué? Porque ellos, aparte de evaluar todo el tema económico de tener estos animales infectados en los hatos, también revisan el tema de la inmunidad. En resumen, los animales infectados dan menos leche, eso es real, pero además estos animales infectados con el virus tienen problemas de respuesta inmune, entonces se van a enfermar más. Hace muchos años se decía que el virus no causaba ningún problema. Misma situación, otro estudio, que es exactamente del grupo del Dr. Skine, la infección está asociada a mermas productivas y una mayor eliminación de los animales. Eso es lo que ellos encontraron en el caso de este estudio de la asociación del virus de la leucosis. Encontraron que los animales
positivos se van más rápido del establo, ¿sí? Duran menos, eso quiere decir que producen menos leche, tienen una respuesta inmune abatida y además se van más rápido. Era lógico, si estás conviviendo con esa infección, era muy probable que así se encontrara. Misma situación, el virus y la longevidad de las vacas en los establos de Michigan. En otro estudio, con 3.849 vacas en hatos lecheros de Michigan, se demostró que las vacas seropositivas eran 23% más probables a que se murieran, ¿sí? Bajando así la longevidad del hato, pero también los valores de positividad mostrados en la prueba de ELISA marcan en muchos sentidos la permanencia del ganado en la explotación, ya que los animales con valores de densidad alta tuvieron un 40% mayor de probabilidad de ser eliminadas o de morir en la explotación. Acuérdense ustedes que la ELISA no es propiamente una prueba para medir anticuerpos, pero lo que sí encontró este grupo de investigadores es que las vacas que tienen, ahora sí que el color de la prueba, acuérdense que la ELISA cambia de color, el color de la prueba cuando es un color más alto y entonces nos da un mayor valor de densidad óptica, estos animales se encontró que tienen una mayor probabilidad de muerte, ¿sí? Los animales que son más positivos resulta ser que se mueren más y también son más eliminadas del hato que los animales que no tienen tanta positividad en la prueba. Un trabajo muy bueno es justamente el que hace Geoff Smith en esta revisión para Howard Dairyman. El virus de la leucosis bovina es más que solo cáncer, ¿sí? Porque siempre pensamos en el linfoma. Y en esta revisión que hace Geoff Smith para la revista, pues obviamente pocas vacas infectadas con el virus de leucosis muestran signos, pero su presencia es perjudicial para el hato. Este artículo está muy bueno, lo pueden buscar en la revista del doctor Abelardo Martínez, porque además está justamente en la versión en español, en donde Geoff Smith hace una revisión de lo que venimos platicando, ¿sí? Los animales que muestran signos son pocos, el linfoma, y tener la enfermedad circulando en el hato, pues obviamente es un grave problema de salud. Ahora, ¿qué se ha hecho en México? Miren ustedes, por ejemplo, Fernando Cerón Telles, que estuvo aquí en Aguascalientes y que fue alumno de un servidor, hizo un trabajo muy interesante en la frecuencia serológica de leucosis enzótica bovina en 4 estados de la República. Entonces, ellos lo que encontraron es que tanto el Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Aguascalientes, trabajaron muestreos y posteriormente fueron determinando lo que es la seropositividad, cuántos animales encontraron seropositivos en los muestreos, y esto fue lo que encontraron: 50.52% de animales seropositivos en establos muestreados al azar. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si se acuerdan ustedes, al principio de la plática hablábamos que en Estados Unidos hasta un 66%. México, ¿sí?, en estos estados que fueron muestreados, pues obviamente no canta mal las rancheras, también tiene bastante seropositividad. Ojo, una cosa es seropositividad y otra cosa es linfoma, ¿sí? Puede ser que de estos animales ninguno desarrolle linfoma, pero sí están en las poblaciones infectados. Y ya vimos que los animales infectados dan menos leche, duran menos en los ranchos y obviamente son animales que se enferman más, no responden bien. Entonces, estrategias para el control de la leucosis, esto viene también en el trabajo de Geoff Smith. Utilización de una aguja hipodérmica estéril por cada vaca en sangrías y aplicación de medicamentos, limpieza, desinfección y esterilización del material de cirugía, equipo contaminado con sangre para descornar, aretar, tatuar, remoción de pezones supernumerarios, atención de partos e intervenciones quirúrgicas. Pasa a veces que por las prisas no desinfectamos nuestro material, no lo esterilizamos. Utilizar un guante de palpación por cada vaca en el examen tocológico rectal y revisión reproductiva de los animales. Control eficiente de moscas mordedoras y garrapatas, también eso es importante. Reducir al mínimo el contacto entre terneros recién nacidos y el ganado positivo. Si ya tenemos identificados el ganado positivo, pues obviamente que no estén en contacto. Evitar la alimentación con calostro no pasteurizado y preferentemente de vacas negativas. Ya cuando tenemos identificados animales positivos y negativos, pues obviamente no dar el calostro de las positivas.
O en su caso utilizar el calostro en polvo, que también es una alternativa. Cuando nuestro banco de calostros está a la baja y no tenemos calostro, pues incluso utilizar el calostro en polvo. Segregar al ganado positivo y considerarlo para su pronta eliminación. Eliminar o segregar ganado positivo a LEP y con linfocitosis persistente. Mantener el hato cerrado y en caso de comprar vaquillas de reemplazo, realizar pruebas serológicas a la compra y posteriormente cuarentena para repoblar el ganado y detectar alguna seroconversión. Si se fijan ustedes, todas estas recomendaciones suenan muy lógicas en un programa de control de brucela, en un programa de control de tuberculosis. Esto tiene mucho sentido. Muchos establos ya lo vienen haciendo, ya lo vienen practicando. ¿Listo? Entonces, procedemos a las conclusiones. Polari en 1992 ha demostrado merma productiva y reproductiva en el ganado afectado o infectado. En Estados Unidos, el Sistema Nacional de Salud Animal ha estimado una pérdida económica de $6,400 por cada 100 vacas en seroprevalencias del 50%, y eso seguramente lo debemos de tener también en México. También se ha estimado una merma productiva del 3% en hatos libres contra hatos infectados. Ya, por ejemplo, el trabajo de la doctora Sordillo, han comparado, ¿sí?, hato positivo contra hato negativo, 3% de merma. Se ha demostrado una asociación negativa con la salud de los animales y su permanencia en el hato. En México la presencia de la enfermedad oscila entre un 30 y un 60%, y es muy importante concientizar al medio de los médicos veterinarios involucrados en el sector productivo de los bovinos para que conozcan y estén preparados para recomendar y ayudar a implementar los programas de monitoreo y control de leucosis que se adapten a cada hato en función de sus necesidades y limitaciones. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente ustedes saben que no todos los establos hacen un monitoreo para leucosis, no todos los establos están en posibilidad de estar pagando pruebas de diagnóstico. Entonces, tenemos que adaptarnos, ¿sí? En esa asesoría en salud de los hatos, tenemos que adaptarnos, y si estamos haciendo un manejo para brucela, para tuberculosis, invariablemente le vamos a pegar también a la leucosis. Vamos a quedar abiertos para sus preguntas, dudas y comentarios. Ahí están mi correo personal, mi correo, mi cuenta empresarial, y obviamente por vía electrónica en Facebook. Ahora que se publique la plática, estaremos atentos para contestar sus preguntas. Muchas gracias y buenas tardes.